Hola Eugenia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bien, chicos, es un gusto para mí poder presentar al siguiente ponente, un destacado abogado que nos va a guiar en una exploración fascinante, ¿no? Acerca de esta intersección que hay entre lo que es, por un lado, el derecho penal y lo que es la inteligencia artificial. Es así, chicos, que les presento al abogado Renzo Vázquez Villacorta. El doctor Villacorta es egresado de la Universidad Privada del Norte, donde obtuvo su título de abogado. Su sólida formación académica, pues, le ha permitido adentrarse en diversos campos del derecho penal, destacando, pues, su interés entre la relación que existe entre el derecho y la tecnología. Actualmente se desempeña como abogado asociado penal en el estudio Silva y Abogados Asociados, aportando su experiencia y conocimiento a casos legales de relevancia. El compromiso del abogado Vázquez Villacorta con la excelencia en el ámbito penal se refleja en su rol como director del Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales, denominado por sus siglas ILACI. Asimismo, su liderazgo en este instituto destaca su dedicación al avance y a la difusión del conocimiento jurídico. Para mantenerse al tanto de estas tendencias y del desarrollo que existe en el derecho penal, el doctor también ha realizado estudios de actualización en derecho penal por la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha profundizado sus conocimientos con estudios de posgrado en Criminal Compliance y responsabilidad penal de la persona jurídica por la Universidad Católica de San Pablo. Así también tiene estudios en el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, denominado por sus siglas CEDPE. Es así que el día de hoy nos va a hablar sobre el derecho penal e inteligencia artificial, cuestiones delictivas relacionadas a la IA, explorando de esta forma, ¿no?, las implicaciones legales que existen respecto a la inteligencia artificial en el ámbito penal. Por favor, démosle la bienvenida. Muchas gracias, estimada Eugenia, por la presentación y a todo el grupo a todo el grupo académico organizador por la invitación, por la bienvenida y bueno, todos los demás panelistas o ponentes, ¿no?, que vienen participando en esta jornada académica. Bueno, por mi parte, he propuesto un tema, diría, bastante disruptivo en el tema de que no es un tema netamente procesal, netamente derecho penal, ¿no? En el sentido de jurisprudencial o dogmático de la palabra, sino es una suma de el derecho en general, ¿no? O enfocado principalmente en el derecho penal y el tema de legal tech, ¿no? Enfocado especialmente en las inteligencias artificiales. En los últimos meses, ¿no? Todo este inicios del año fue el boom de las inteligencias artificiales y han habido diversas ponencias, diversos conversatorios sobre cuáles serían las implicancias legales de esta nueva tendencia. Entonces, ya en el Perú incluso y en Latinoamérica en general han habido algunos pronunciamientos recientemente incluso, bueno, no tan recientes, hace unos meses. El Congreso de la República aprobó la ley de inteligencia artificial, que es más una norma enunciativa, ¿no? Y que propone principios, ¿no? Que la inteligencia artificial debe ser utilizada para el beneficio de la sociedad, ¿no? De los procesos, ¿no?, del Estado cuando se puede aplicar. Y hay otras normas internacionales que vamos a hacer mención. También hubo una resolución del Poder Judicial en la cual, pues, bueno, mencionaba, ¿no?, que se había utilizado inteligencia artificial. Vamos a ver si eso es cierto o no. Y bueno, en Latinoamérica, de hecho, hay un caso en Colombia, ¿no?, donde sí se utilizó inteligencia artificial de una forma muy interesante. Y vamos a ver cuáles son las cuestiones jurídicas, procesales de esto y también abarcar un poco de qué responsabilidad habría en el uso de inteligencia artificial. Hace unos meses, será 2 meses, estuve también en una conferencia donde participaron ingenieros también, especialistas, ingenieros de software especializados en inteligencia artificial y algoritmos. Y el gran problema de la inteligencia artificial no solamente es que exista una IA autónoma, ¿no?, por así decirlo, sino también hay otros problemas más reales, al menos, o mejor dicho, más inmediatos, que es, por ejemplo, el tema de la realidad de la información que vemos. Por ejemplo, si hablamos de temas probatorios,
en la actualidad con IA, ustedes saben de que se puede generar un video de la nada, ¿no? Le ponemos las indicaciones a una inteligencia artificial, procesa esto, pasa por un proceso de inteligencia artificial generativa, de renderizado, y tenemos fotografías, tenemos videos que pues aparentan tener una apariencia de realismo, pero en la práctica no es así. Entonces, vemos que en los delitos donde habría pues la necesidad de una prueba directa, empieza a existir duda, ¿no? Y quizás ahora, porque recién estamos entrando a este campo, todavía se vea como algo que está lejano, ¿no? Que va a ir poco a poco, pero ese poco a poco va a llegar. Entonces, vamos a tener varios retos legales, incluso veía o leía algunas propuestas que en el futuro las cámaras personales o de seguridad tendrían que tener una tecnología de encriptamiento o encriptación que asegure que esa fotografía ha sido tomada desde la realidad y no ha sido generada por IA. Entonces, hay varios puntos interesantes que me gustaría tocar. Voy a compartir pantalla para hablar un poco de este fenómeno. Em, a ver, vamos a ver si se puede compartir. ¿Sí? ¿Se visualiza correctamente? ¿Me confirman? A veces sale con unas barras negras arriba o abajo. Bueno, eso sí, no sé cómo sacarlo, pero a ver, voy a ver si puedo retirarlo. Sí se ve correctamente, Ah, doctor. sí, doctor. Unas barras negras arriba y al lado derecho, pero sí se logra visualizar lo demás. A ver, ah, ahí como que sale, sigue saliendo, ya no sale. Ya no, ya desaparecieron. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de derecho penal e inteligencias artificiales. A ver cómo se juntan estos dos temas tan interesantes que, bueno, nos convocan en esta sesión. A ver, ya. Em, no sé si alguna vez han escuchado a Isaac Asimov. Hay una película, de hecho, muy famosa que se llama Yo Robot, que es de los años 2000, donde sale Will Smith, que está inspirado en un libro, ¿no? De Asimov, Isaac Asimov, que es uno de los padres de la ciencia ficción, que en 1942 escribe estos libros, publica estos libros que habla de una perspectiva futuro del desarrollo de la inteligencia artificial, y es donde habla de las leyes de la robótica, ¿no? Y esto seguro lo han escuchado en la película o en otras sagas de ciencia ficción, ¿no? ¿Y cuáles son estas leyes de la robótica, no? Primero dice no causar daño, un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción, o permitir que un ser humano sufra daño, cumplir las órdenes de todo ser humano, y un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley, que es no dañar a un ser humano, y proteger la propia existencia. Y si un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Y de hecho aquí me gustaría agregar una cita más, que es de, si no me equivoco, de Ortega y Gasset. Bueno, no lo voy a firmar, no tengo la cita en ese momento, pero decía que la técnica, es decir, el avance tecnológico que viene para solucionar los problemas del ser humano, se viene desarrollando tanto que se ha convertido en un propio problema para el ser humano. Y esto nos lleva a pensar, o sea, de que entre más desarrollo tecnológico tengamos, también hay, y acá lo enlazamos con el derecho penal, hay más riesgos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y siempre que hablo de perspectivas a futuro, de nuevas tecnologías o de compliance, me remito al libro publicado en 1986, creo, por el sociólogo alemán Ulrich Beck, el cual publica su libro denominado La sociedad de riesgo, donde menciona que con la llegada, ¿no? Bueno, parafraseando un poco, con la llegada de la era termonuclear, los avances tecnológicos, la humanidad, la sociedad, pues se viene expuesta a una gran cantidad de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo relacionamos con el aspecto penal, de que todo Estado, incluso toda corporación, empresa, y el tema de la empresa viene a tallar muy importante aquí, pues se convierte en un ente generador de riesgos y tiene que controlar sus riesgos. Recordemos que entre mayores el alcance de la actividad humana o de la actividad económica en el aspecto corporativo, mayores son los riesgos que tiene que controlar o mitigar el ente generador de riesgos, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? En el caso particular, ya no es el Estado
como sociedad jurídicamente organizada, el principal generador de riesgos, ¿no? Antes, en el siglo pasado, con el surgimiento de la era atómica, la Guerra Fría, pues el Estado era el principal impulsor de tecnología, de temas aeroespaciales, temas de desarrollo informático, ¿no? Etcétera. Pero con el tiempo y con el desarrollo de la globalización, ¿no? El desarrollo económico multinacional, ya no son los estados los que nos llevan a generar tecnología, a generar riesgos, sino es el privado, es la empresa privada, son las corporaciones, son las empresas las que más sujetas están o más expuestas están a generar riesgos, porque son los que mayor actividad generan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensemos en minería, en gran minería, en tecnología aeroespacial, ¿no? Por ejemplo, la empresa SpaceX de Elon Musk, o temas de economía, estafas corporativas, o temas de corrupción, ¿no? Que siempre están ligados a empresas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso del Club de la Construcción, tenemos todas las empresas incorporadas, ojo, como sujetos pasivos de la sanción penal, a las empresas que estuvieron inmersas, ¿no? en estas contrataciones y están dentro del proceso penal. Entonces, me sale una... oh, no importa. Bueno, entonces vemos que es el privado el cual pues genera, actualmente es el encargado de tener la batuta, por así decirlo, del desarrollo humano, de la actividad humana. Y esto nos lleva a el desarrollo tecnológico. Todos sabemos de que el gran desarrollador o el que está en el foco de los desarrollos de tecnología actualmente es OpenAI, que es las creadores de ChatGPT, una empresa creada en participación con Elon Musk, y actualmente hay muchas otras empresas que están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en desarrollo de inteligencia artificial. Y han existido diversas alarmas a lo largo del mundo que denotan, oye, esta tecnología está muy interesante, pero no hay regulación al respecto. No hay una regulación civil, algo administrativo, todavía no sabemos muy bien cómo se van a atribuir las responsabilidades penales en caso se cometa algún delito en el uso de esta tecnología. Entonces, todavía es una zona muy gris. Y parte del trabajo de los abogados no solamente es aplicar la norma, ver casos, sino somos una ciencia social por naturaleza. Entonces, tenemos que advertir cuáles son los nuevos o los fenómenos sociales, tecnológicos que se van pues desarrollando al compás, ¿no? que avanza la sociedad, y proponer ideas de tratamiento jurídico, ¿no? Una propuesta legal al respecto, y así no tenemos que estar sorprendidos cuando llegue algún caso relacionado, por ejemplo, a nuevas tecnologías. Vivimos en la era de los grandes avances tecnológicos, ¿no? Me acuerdo de que, bueno, siempre se ha visto que en la historia, en los años 80, 90, no se pensaba que era lo máximo en la tecnología, ¿no? Incluso ahora pensaban que iba a haber carros que vuelan. Vemos que el desarrollo es más lento, pero también se va por otros campos que en ese momento no se habían visto. Y pues es trabajo de los abogados poder adelantarnos, poder avisorar dichos cambios. Bueno, ahora he expuesto, esta es una pequeña malla, de hecho es un artículo que vengo trabajando, pero por temas de tiempo lo tengo ya bastante en stand-by, pero tengo las ideas para poder exponérselas. Primero, hablar un poco de inteligencia artificial, derecho y sociedad, ¿no? ¿Qué es una inteligencia artificial? Las implicancias de las IA en el derecho, ¿no? La IA como herramienta jurídica. Y vamos entrando al campo del derecho penal e inteligencia artificial, ¿no? La IA como herramienta jurisdiccional, el robot o juez abogado, la IA como herramienta de investigación criminal, y la responsabilidad penal del delito, ¿no? cometido por inteligencia artificial. ¿Es posible sancionar penalmente una inteligencia artificial? Las problemáticas de la denominada personalidad electrónica. Entonces es un tema muy interesante que se está trabajando en Europa, ya existe un informe al respecto, y vamos a comentar un poco qué es lo que dice este informe. Y bueno, la necesidad de una regulación internacional, bueno, y otros puntos que vamos a ir explicando.
Muy bien. Primero, esta es una parte referencial, ¿no? Para ponernos en contexto, ¿qué es una inteligencia artificial? Mi teléfono es una inteligencia artificial, Siri, Google Now, Cortana, son IA, ¿qué es una inteligencia artificial generativa? Bien, para ponernos en contexto, ¿no? Estamos ante el surgimiento de los grandes sistemas de procesos cognitivos, ¿no? Que es distinto a una programación o un sistema programado que solamente responde a comandos previamente preestablecidos, ¿no? Si no estamos frente a la denominada inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa esto? De que es un complejo sistema. Ahora ya no hablamos solamente de programación, hablamos de procesos cognitivos, es decir, es un sistema complejo de que no emula comandos previos, sino de que tiene un sistema de aprendizaje en base a la información que se le tiene enfrente, todo un complejo sistema matemático de algoritmos que hacen que esta información sea absorbida por este proceso cognitivo, esta inteligencia artificial, y en base a eso empieza a formar un criterio, un punto de vista. Entonces, no es un proceso mecanizado o predictivo. El punto con la inteligencia artificial generativa es de que es totalmente aleatorio en su resultado. Es decir, que no sabemos cuál va a ser la decisión final que va a tomar la inteligencia artificial, sino que en base a una base de datos, a diferentes tipos de información que va recibiendo la inteligencia artificial mediante algoritmos previamente no establecidos o lineamientos, solamente en el proceso de obtención de información, ojo, esta información pasa a algo denominado la caja negra, que en la caja negra la inteligencia artificial, de acuerdo a lo que va aprendiendo, pues va tomando una posición, puntos de vista, va analizando la situación, el contexto, y en base a eso emite una respuesta. Esta respuesta es totalmente independiente de la información o el comando que se le dio originalmente. O sea, sirve como guía, pero la respuesta, la decisión final que va a tomar la IA es totalmente nueva, es imposible de determinar. Es por eso que, por ejemplo, cuando utilizamos ChatGPT y le damos un comando para que nos responda, el texto que nos emite, pues, no se repite dos veces o es algo totalmente, pues, aleatorio. No es posible predecir qué es exactamente lo que nos va a decir la IA. Lo mismo pasa con Midjourney, que también me parece que no es de OpenAI, eso es DALL-E, que son, bueno, inteligencias artificiales de generativas que generan imágenes em, de la nada, ¿no? O sea, de acuerdo con una base de datos previa, tiene un aprendizaje, el usuario ingresa un comando y estas inteligencias artificiales pues generan una imagen que lo hacen en su proceso cognitivo interno, ¿no? Y dan un resultado. Y aquí vienen otros problemas, ¿no? Sobre todo relacionados al tema de derecho de autor, ¿no? De hecho, no recientemente estuve colaborando en una tesis de una persona, ¿no? Bastante, ¿no? Destacada en el tema de propiedad intelectual. Y pues uno de los principales problemas era de que si es posible considerar obra a uno de estas obras generadas o estas imágenes generadas por inteligencias artificiales generativas, ¿no? Entonces ahí tenemos otro problema relacionado ya a la propiedad intelectual que deberá responder a estas preguntas. Entonces, vemos de que el tema de inteligencia artificial, o sea, hay bastantes aplicativos. Esto solamente es una muestra de, de toda la cantidad de aplicativos que hay, ¿no? Y hay otra serie, ¿no? De empresas que vienen desarrollando su propia IA, ¿no? Como que se ha puesto de moda. Y no es para menos, no es para menos. Entonces, derecho y sociedad, ¿qué es una IA? Bueno, son sistemas que imitan el pensamiento humano, buscan emular la forma en que el ser humano aprende y toma decisiones. Toman decisiones autónomas, como mencionamos, o sea, no obedece a un principio de programación previa, sino que en base a un pensamiento humano imitado, a un proceso de aprendizaje que tiene esta inteligencia artificial, estas decisiones se convierten en autónomas, es imposible determinar qué tipo de decisión va a tomar. Resuelven problemas en base a eso y tienen capacidad de aprendizaje. Este tema es interesante porque
De hecho, ya han habido casos de intentos antes de ChatGPT de inteligencia artificial, en el cual pues se conectaban estas inteligencias artificiales previas, por así decirlo, prototipo, a, a Internet. Y pues ustedes saben que en Internet hay de todo. Entonces salía una inteligencia artificial generativa pues que había aprendido información de la web, pero tenía una cantidad de problemas o prejuicios o sesgos que ya es difícil, ¿no? Que pueda funcionar correctamente, ¿no? Entonces, el tema del aprendizaje es un tema muy relevante para el tema de desarrollo tecnológico de IA, tanto que ChatGPT, por ejemplo, no está conectado a Internet, sino que los desarrolladores le dan la base de datos de lo que va a ir aprendiendo poco a poco, para que sea un aprendizaje lento, ¿no? No está actualizado el 100% con información de 2023, por ejemplo, creo que llega hasta el 2021. Tipologías de inteligencia artificial, ¿no? Primero están las máquinas reactivas, ¿no? Como las máquinas de ajedrez, es decir, de que tienen una serie de movimientos ya preestablecidos y en base a la actividad o la interacción con el usuario, estas máquinas pues toman una decisión, ¿no? ¿Cuál es la más adecuada? ¿No? Es netamente reactivas, de acuerdo a la decisión previa del usuario, ¿no? El ser humano. Luego tenemos máquinas con memoria limitada, ¿no? Y aquí viene el tema de los coches autónomos, ¿no? Ustedes saben de que en algunas ciudades de Europa estaban, bueno, y existen a la fecha los coches autónomos, ¿no? Que no tienen piloto, no tienen conductor, solamente pues, son el coche con un robot y los maneja solo, ¿no? Y de hecho hay varios artículos al respecto que hablan de cuál sería la responsabilidad penal en el tema de que un coche autónomo, en un caso de un accidente de tránsito o una situación inusitada, ¿no? En su manejo, pues tenga que tomar una decisión, ¿no? En el sentido de que está a determinada velocidad y en eso se cruza, no sé, un peatón de determinada edad y está en la decisión de frenar, pero si frena se va a chocar el carro que está atrás, el vehículo que está atrás, y también hay una posibilidad de muerte del conductor que está atrás o de lesión. Entonces, acá viene un tema, cómo se programa un algoritmo que debe calcular o cuantificar el nivel de riesgo del ser humano, o sea, cómo calculamos la integridad del ser humano, o si el coche está en una dirección donde por circunstancia X, ¿no? Tiene que atropellar a alguien, o sea, pues me voy al abismo o me voy a la vereda. Si me voy al abismo, va a morir mi pasajero, pero si me voy a la vereda, voy a atropellar a alguien. Entonces, ¿cómo se cuantifica la vida, ¿no? Creo que eso lo leí en un artículo de una revista de Argentina. Y pues no hay una solución, ¿no? Exacta. Al menos acá viene ya el tema de la ética de la tecnología, cómo calculamos los lineamientos que tiene que tener una inteligencia artificial autónoma para que tome decisiones sobre la vida humana. Y aquí pues hay muchas propuestas, ¿no? La primera es de que la IA debe simplemente seguir su programación habitual y que el riesgo, que no valore el riesgo o los riesgos, sino que simplemente tome la decisión que originalmente iba a determinar, que no haya mayor valoración. Y la otra es de que tenga un cálculo de, por ejemplo, edad de las personas, edad del pasajero, de las posibles víctimas, no sé, algunas cuestiones, ¿no? De que ayuden a cuantificar la vida humana, ¿no? Lo cual, pues obviamente es negado por la mayoría de la doctrina, pero bueno, la idea está ahí. Y luego tenemos el tercer nivel, que es de aquí donde entra ChatGPT, todas estas inteligencias artificiales generativas, son máquinas con teoría de la mente, ¿no? Como mencionamos, son máquinas que imitan el pensamiento humano. Entonces, tienen una teoría algorítmica, informática de que emula la mente, ¿no? Expresan emociones, ideas, se adaptan y comprenden diferencias y trabajan en equipo, ¿no? Y es lo que se denomina el machine learning, por ejemplo, ¿no? Que son o Internet de las Cosas, en el cual son aparatos tecnológicos que se comunican entre sí, transfieren información entre sí y van aprendiendo, ¿no? Es como que tu computadora aprende de tu refrigerador, ¿no? Y te avisa qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, qué te falta, analiza tus patrones de alimentación, te da recomendaciones y así. Entonces, ya hay un trabajo en equipo entre máquinas, pueden también expresar emociones, así sean artificiales, proponen ideas y se adaptan a diversas situaciones, ¿no? Hasta este punto hemos llegado en lo que es inteligencia artificial.
El cuarto punto o el cuarto nivel es lo que se llama, y acá ya entramos al tema del futuro próximo, que son máquinas con conciencia propia, comportamiento y sentimientos conscientes, ¿no? Es lo que se denomina en ciencia algorítmica la singularidad. Este punto, al menos que se sepa, no se ha llegado, ¿no? Y parecería, ¿no?, que estoy hablando de ciencia ficción, ¿no? El doctor Vázquez Villacorta está narrando una película, ¿no? No es así, o sea, existen laboratorios, estudios, o sea, empresas que están buscando acercarse de forma controlada a esto, es decir, en qué momento una máquina con teoría de la mente tiene un nivel de desarrollo lo suficientemente, pues, avanzado para que se convierta en una singularidad, es decir, una conciencia de la existencia, ¿no? De sí mismo. Entonces, esta parte ya es mucho más abstracta hablar porque no sabemos si lo vamos a llegar pronto o en mucho tiempo, pero de que existe la posibilidad de llegar a esto, existe, ¿no? Incluso ya hay propuestas de que estos límites que debe tener el desarrollo de la IA debe ser controlado, ¿no? Porque nuevamente entramos al tema ético-jurídico. Y una prueba de que lo que estoy hablando no es ciencia ficción es de que la Unión Europea, en la Comisión de Robótica para Uso Civil, ya se ha puesto en este problema. Ojo, en el año 2015, ¿no? 2015, 17 salió una resolución en el cual ya estaba proyectándose, a ver, en el futuro de acá a 20, 30 años, van a haber estos problemas de máquinas con teoría de la mente, de conciencia propia. Ok, ¿esto va a tener algún derecho? ¿No? Conocido, por ejemplo, en Estados Unidos, que dejan herencias a gatos. Si yo le quiero dejar mi herencia a mi inteligencia artificial, ¿eso es posible? O sea, obviamente la respuesta que nos viene a la mente es que no, ¿no? Pero acá vienen otros temas complicados, ¿no? Este, no sé si han visto estas películas que tienen que ver con inteligencia artificial. Hay una que me gusta mucho que se llama Blade Runner 2049, que incluso otra película que se llama Her, ¿no? Que son personas que tienen interacción o hasta una relación amorosa con una IA. Este, que en China, por ejemplo, ya existen, o sea, eh, personas que se casan con objetos, o sea, puede sonar muy gracioso, ¿no? Pero ¿cuál es el nivel, pues, de conciencia o de, apariencia de realidad que debe tener estas entidades, ¿no? Para que nos haga dudar de que hay una conciencia o no. Bueno, estos son temas más abstractos, pero vamos a ir avanzando poco a poco a temas más realistas, ¿ya? Implicancias de las IA en el derecho, ¿no? La IA como herramienta del derecho. Ya, un punto importante es de que la IA, la inteligencia artificial, definitivamente ha llegado para quedarse. Actualmente, bueno, vivimos en Perú, vamos a ser claros, el avance tecnológico en nuestro país es lento. Es extremadamente lento, ¿no? Es cuestión de que vayamos a alguna sede del Poder Judicial o el Ministerio Público, donde a veces hasta problemas con el Internet tienen, ¿no? Y solamente algunos estudios, ¿no? Pues usan ya sus aplicativos, ¿no? Algunos estudios como de renombre, sus aplicativos, ¿no? Su cobro por hora, sus estadísticas, ¿no? Entonces, son temas que todavía en nuestro país está avanzando a paso lento. Pero hay algunas excepciones, ¿no? Como el uso de utilizar inteligencia artificial para redacción de escritos, ¿no? Y eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y estoy seguro que aquí más de uno, que yo también he sido estudiante, más de uno quizás ha completado algún trabajo utilizando ChatGPT. De hecho, hice un experimento cuando dictaba en la universidad en práctica de procesal penal. Se me dio por la curiosidad a ver si le doy indicaciones a ChatGPT para que me genere un caso ficticio en materia penal para que los estudiantes resuelvan, y efectivamente me lanzó un caso. Entonces, vemos de que la IA sí tiene ciertos apoyos. Actualmente está en pañales todavía, pero conforme va a ir avanzando, entonces se va a transformar en una herramienta, no solamente para el tema jurídico, obviamente, para todas las carreras, ¿no? Pero hablando del tema de derecho, definitivamente es una herramienta que va a ir teniendo más y más y más desarrollo. Entonces, con el tiempo, tener una inteligencia artificial que te ayude en temas de redacción, ya van a desaparecer las plantillas que se utilizan en muchos despachos y va a ser un tema de IA.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que modificar? ¿Cuál es la jurisprudencia que se aplica aquí? Actualmente todo eso lo hacemos manual, ¿no? Pero así como avanzamos, y esto ya se ve en otros países con el apoyo de inteligencia artificial, de que estos temas más procedimentales, más de plantilla, más de redacción, pues general, pues podrían ser vistos con una IA, ¿no? Pero es necesario entender que la IA va a ser, vamos, desde ya pongo esta posición, es una herramienta, ¿no? De hecho, hay un libro, no recuerdo el autor ahora, que mencionaba que con el futuro los abogados van a desaparecer, ¿no? Que habla del fin de los abogados, ¿no? Que después todo va a ser reemplazado por inteligencias artificiales, por formas mucho más efectivas. Pero esto no es así, pues, porque el derecho implica un tema de análisis, un tema de valoración, un tema de análisis de principios, temas subjetivos, temas axiológicos, teleológicos, deontológicos, etcétera. Entonces, cosas que una IA, pues, en la frialdad del pensamiento no podría, ¿no? Pero vamos, nos estamos adelantando un poco. No quería poner esto, que la IA en el derecho es una herramienta, tanto en el tema de redacción, análisis en cierto punto, y en el tema de investigación también. Vamos a avanzar. Y esto nos llevaba a este tema, ¿no? IA como herramienta jurisdiccional, el robot juez o abogado, ¿no? Entonces, nos soltamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿la IA puede valorar derecho y analizar pruebas? ¿No? Está el caso de el robot Roche en Estados Unidos, que es una inteligencia artificial que analiza casos y brinda teorías del caso, brinda posibles soluciones, ¿no? O en la provincia de Hangzhou, en China, en el año 2017 se empezó a aplicar un tribunal de justicia de Internet, donde quien resolvía era un robot, una inteligencia artificial. O la Fiscalía de Shanghái, que usa, ojo, la Fiscalía de Shanghái usa inteligencia artificial para hacer una calificación de casos, de denuncias. Ustedes saben de que China, pues, es el país más poblado del mundo, y Shanghái es uno de las provincias de que más casos, denuncias de todo tipo tiene. Entonces, se han visto por la necesidad de procesar información, este punto es importante, el procesamiento de información en utilizar inteligencia artificial, ¿no? Porque si no, habría, es como el problema que tenemos aquí en la gran mayoría de despachos fiscales, el tema de que no hay personal suficiente, y hay casos y casos y casos. Bueno, ahora ha mejorado con la entrada en vigencia del nuevo código, pero yo me acuerdo que un tiempo que estuve trabajando en la fiscalía el año 2020, 2021, me acuerdo que para la época de descarga, en un despacho nada más había una torre de 2 metros de de carpetas fiscales amontonadas, ¿no? Entonces, procesar toda esa información es complicado. Entonces, la inteligencia artificial, la idea es de que venga a solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, y en el otro caso, ¿no? El tema de Ross, ¿no? Ross de hecho, hay un artículo de mi amigo Francisco Chuquicayata, ¿no? De un LP, que hablaba sobre este artículo, ¿no? Perdón, sobre en un artículo sobre este tema, este robot Ross, que ciertamente no es una inteligencia artificial bastante sofisticada, bastante compleja, en el cual se le da los elementos del caso y te brinda la jurisprudencia, las normas, la posible solución y la teoría, obviamente para casos más administrativos, regulatorios, cosas más puntuales, ¿no? No estamos hablando de casos criminales, de temas complejos de dogmática, análisis, donde implica pues un trabajo de análisis mucho más grande, ¿no? Han habido casos en el mundo de esto, bueno, como mencionamos, en Estados Unidos y China, pero ojo, cabe mencionar de que en el caso de China, por ejemplo, en Hangzhou y Shanghái, o sea, esta inteligencia artificial es netamente una herramienta jurisdiccional, porque al final es tal cual como el trabajo, la proyección que haría un especialista, pero quien toma la decisión al final es un ser humano, ¿no? Igual pasa con Ross. Ross brinda las herramientas al litigante para que pueda facilitarse ¿no? el análisis de este tipo de casos, ¿no? Ahora, en Latinoamérica, y acá hay un tema muy interesante, por ejemplo, en Perú, ¿no? Nuestro país hace unos meses, salió con bombos y platillos, ¿no? Se ha emitido la primera sentencia en el Perú que aplicó inteligencia artificial, ¿no? Incluso acá puse, ¿no? El post, aplicó técnica matemática sugerida por ChatGPT. Y bueno, honestamente, pues
¿no? Y no con mucho respeto con el magistrado que emitió esta resolución, pero no es pues una aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Prácticamente esto que dice, o aplicó técnica matemática sugerida, es usar ChatGPT como una calculadora, ¿no? O sea, no tiene mayor incidencia, ¿no? O sea, muy bien pudo haberlo hecho el juez con un razonamiento no autónomo, ¿no? Un razonamiento normal y con su hoja y su lápiz. Entonces, no era pues para hacer tanto bombo, o sea, no tenía este peso, así que prácticamente no correspondía. Caso distinto es lo que hizo un tribunal en Colombia, en el cual el juez colombiano aplicó ChatGPT como eh, como un apoyo en la redacción de la resolución propiamente dicha, ¿no? Es decir, saben de que en las sentencias hay pues un gran relato de derecho, de normas, ¿no? Que tienen que estar presentes en la redacción, pero en vez de el juez copiar y pegar de otra resolución, lo que hizo es aplicar mejor dicho, introducir comandos de derecho, de valoración, ¿no? De general, ¿no? Aplicados al caso, lo puso en el chat GPT y el chat GPT hizo una redacción, ¿no? Jurídica relacionada al caso, ¿no? Entonces, en esta situación es totalmente distinto al caso peruano que lo usó solamente para una técnica matemática sugerida, sino de que utilizó la herramienta de ChatGPT para hacer una redacción jurídica aplicable al caso, especificando el juez de que esto se utiliza como apoyo que no releva o no superpone o suplanta la propia valoración del juez, que luego también hizo su valoración, sino que de forma de apoyo de redacción tecnológica utilizaba una inteligencia artificial para exponer argumentos jurídicos aplicables al caso. Entonces, vemos que facilita la vida al juez en ese sentido. O sea, ya no tiene que hacer grandes redacciones generales, ni también hacer copiar y pegar de otra sentencia, sino hacer un análisis jurídico propio del caso utilizando inteligencia artificial. Entonces, aquí la figura cambia, ¿no? Entonces, en este tipo de sentencias, sí se ha utilizado la inteligencia artificial como un apoyo en la redacción jurídica, ¿no? de una resolución legal. Y pues esto ayuda a la administración de justicia. Entonces, de que va a haber un juez robot, lo dudo mucho, ¿no? No va a existir un reemplazo de la judicatura humana, por así decirlo, con un magistrado robot, ¿no? Informático o de IA, pero lo que sí va a existir, ¿no? Quizás más lento en nuestro país, es un apoyo de la judicatura, de los operadores jurídicos en general, en la redacción, en el análisis e identificación de pruebas utilizando inteligencia artificial. Eso sí es posible. Y aquí vemos, por ejemplo, el tema probatorio. En el tema probatorio, ¿no? IA como herramienta de investigación criminal. Entonces, hay aplicativos y análisis probatorio y criminalístico, ¿no? Como el eDiscovery, el de Legal Tech, y el IA de análisis de escena del crimen, ¿no? Por ejemplo, en los casos de derecho penal económico, ¿no? Temas de estafas corporativas, lavado de activos, ¿no? Temas de contrataciones públicas, corrupción de funcionarios, colusión, ¿no? Los que ya han visto cómo se maneja este tema, saben de que la información que se maneja es ingente, ¿no? He visto carpetas que son de 38, 50 tomos, o así, son mucha información, y la gran mayoría son temas contables, son temas de contratos, no guías, etcétera. Entonces, normalmente pues se pierden muchas horas hombre, pues está analizando esta información detalladamente con tu lupa y a veces creo que ni lo revisan completamente. Entonces, hay aplicativos que vienen desarrollándose como el eDiscovery, que es una herramienta de Legal Tech, la cual analiza toda esta información digitalizada y en base a una información previa que se le dice qué es lo que tiene que buscar, identifica cuáles son las partes puntuales de todas las carpetas fiscales. Vamos a aplicar un poco a nuestro contexto. ¿Cuáles son las piezas procesales de todos los expedientes, todos los tomos que tienen cierta relevancia? Que identifica de que es como que le dice al fiscal, oye, mira, tienes tantos tomos, los que yo identifico como día que tienes que revisar o más importantes son estos y estos, ¿no? Ya se evita darle este
tantas carpetas a sus asistentes o a sus practicantes como que, a ver, identifíqueme este documento. No, la IA ya lo haría, ¿no? Más que ahora se está digitalizando todo, ¿no? En muchos despachos. Entonces, esta herramienta, pues, podría tener un gran apoyo al sistema de la fiscalía o la policía, ¿no? Porque también tenemos ya en lo que es escenas del crimen. Por ejemplo, ¿no? Cuando llega un perito a una escena del crimen, ¿no? Y tiene que tener necesariamente, pues, un ojo experto, ¿no? Que pueda analizar todos los elementos materiales, biológicos, fisiológicos, ¿no? Orgánicos, inorgánicos, para poder tener una idea, un análisis de la escena del crimen, ¿no? Ahora, con herramientas de criminalística de IA que ya viene utilizando la policía de Estados Unidos poco a poco, es un escáner de que se analiza la escena del crimen y en base a ese escáner, pues, orienta, ¿no? Al investigador como que, ok, este punto me parece relevante, esto deberías marcarlo, un apoyo. Y esto, pues, facilita mucho la tarea de un perito, ¿no? De un agente policial, un detective. Entonces, vemos que conforme vamos avanzando, tanto en el tema de investigación criminal, como en el tema de procesamiento de información en temas fiscales, judiciales, la IA sí va a brindar un apoyo muy importante, ¿no? Y como digo, quizás en nuestro país sea más lento, ¿no? Porque, bueno, es la realidad, pero en Estados Unidos, en Europa, ya se viene incentivando esto porque va a ayudar mucho a la celeridad, a la eficiencia de los procesos judiciales y las investigaciones. Entonces, un punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Y aquí vemos un tema muy interesante, responsabilidad penal derivada del delito de IA, ¿no? Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es posible sancionar penalmente a una IA la problemática, ¿no? O las problemáticas de la denominada personalidad electrónica? Y no justo lo que le decía, ¿no? La resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que el Parlamento Europeo, ¿no? Su Comisión de Normas de Derecho Civil sobre Robótica, que es una comisión especial europea sobre robótica, pues se ha propuesto diversas problemáticas a futuro, ¿no? Una de esas problemáticas es el desarrollo de la IA. Entonces, ¿cuál es el nivel de desarrollo que tiene que tener la inteligencia artificial antes de que se convierta en un problema? Y acá hablaba de que en el punto final o mejor dicho, el desarrollo final de la inteligencia artificial es lo que como mencioné al inicio, lo que los ingenieros de software denominan la singularidad, es decir, de que se alcanza un nivel de autoconciencia y autopercepción de la realidad, lo cual jurídicamente esta comisión ha denominado de que generaría una nueva forma de personalidad, una nueva forma de tratamiento jurídico, lo cual denomina personalidad electrónica. Ojo, eso no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea de Robótica. Entonces, y habla de esta personalidad electrónica como un ente especial con determinados derechos y determinadas obligaciones. Ojo, le está dando derechos a una persona electrónica, y lo cual me lleva a pensar, por ejemplo, esta película, ¿no? Y que se las recomiendo a los que les interesa el legal tech, los que les interesa tener esta visión, este enfoque sociológico del derecho, analizar la sociedad y el futuro. Hay una película muy buena que de hecho que la vi hace unos meses, que se llama El hombre bicentenario, de que precisamente se pone en esta situación. ¿En qué momento una entidad electrónica, artificial, evoluciona lo suficiente o tiene el suficiente desarrollo para reclamar una personalidad jurídica, una personalidad electrónica, como dice la norma? Entonces, acá hay muchos debates éticos, debates jurídicos, doctrinarios, hasta religiosos, de qué es lo que, pues, debe reconocerse o no. Pero bueno, eso se lo dejo ¿no? Para que lo vean en sus ratos libres, ¿no? Y a los que les gusta la ciencia ficción, quizás también analizarlo por ese punto de vista. Pero yendo al campo material, eh, y acá, bueno, yendo al campo material sobre este tema, o sea, desde mi punto de vista, hablar de una persona electrónica, así sea de acá 30, 40, 50 años, me parece totalmente, pues, muy riesgoso, ¿no? Porque entraremos a un terreno el cual no estamos preparados, obviamente, y que generaría mayores riesgos, o sea, eh, de hecho, una vez escuchaba, creo que incluso a un profesor peruano, el profesor Caro, hablaba sobre si tenemos a la persona jurídica que reconoce derechos
a a una ficción jurídica como es la persona jurídica, la empresa, ¿por qué no podríamos hablar de dar un reconocimiento jurídico a la personalidad electrónica, que es una entidad también informática abstracta, pero que tiene conciencia, ¿no? Entonces, acá hay muchos debates, ¿no? Que, por ejemplo, la persona jurídica, ¿no? Normal, detrás de esa persona jurídica, pues incluso hay personas reales, ¿no? Y hablaríamos, este, incluso al tema, ¿no? De la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? El tema de la teoría del alter ego, ¿no? De que se traslada la acción o el sentido de la acción en temas penales, en un sentido penal, a la persona jurídica, en un traslado del concepto de acción. Pero en lo que es una personalidad electrónica, entonces reconocer este tipo de derechos a una personalidad donde no hay un ser humano detrás, no hay un alter ego, sino es en sí mismo, me parece algo totalmente riesgoso. Obviamente, quizás suene prematuro hablar de esto ahora, y quizás ciertamente lo es, pero la idea está ahí y les pongo la norma para que la puedan revisar, ¿no? De que las propuestas legislativas en Europa están, ¿no? Y, lo que nos invita a pensar las problemáticas del futuro. Ahora, necesidad urgente de regulación internacional, limitación del desarrollo de IA y reglamentación de sus aplicaciones, ¿no? Entonces, como mencioné, por un lado está el tema de regulación de IA, lo que es el tema de qué tan peligro o qué tanto peligro potencial podría tener una inteligencia artificial, ¿no? Con el tema del aprendizaje, los algoritmos, la posible singularidad y personalidad electrónica que tuviera tener, ¿no? Que a mi parecer no es un tema que hay que poner límites. Y lo otro es el tema netamente probatorio, ¿no? El gran problema, y ojo, el tema de la personalidad electrónica y la singularidad es un problema, pero más a futuro, ¿no? De que puede existir y que es muy probable, pues sí. Es más, según la Comisión Europea dice que es cuestión de tiempo. Pero un problema inmediato es el tema probatorio, es decir, ahora, y como mencioné al inicio, crear imágenes, crear videos, fotografías, voz, ¿no? Porque incluso ahora hay aplicativos de inteligencia artificial que imitan la voz, ¿no? Hasta se hizo famosa una canción de Bad Bunny donde cantaba una canción que nunca existió, ¿no? Pero era su voz, ¿no? Incluso con videoclip. Entonces, aquí, ¿qué delito podría ser, no? Como que nos explota un poco la mente. Entonces, eh, pues el tema es la falta de credibilidad generalizada de la información como consecuencia de la aplicación de la IA. Es decir, entre más IA hay, nos va a hacer dudar de todo. Porque mañana pasado, por ejemplo, te llega una foto de un tema pues, te puede impactar, pero después, y puedes tomar decisiones en base a esa pues, supuesta prueba directa, pero luego te das cuenta que nunca fue así, que ha sido realizado por IA. O incluso, por ejemplo, realizar un contrato por voz utilizando un modificador de voz que hace que tu voz suene como el de otra persona. O incluso ahora puedes hacer videollamadas y sale el rostro de otra persona y la voz de otra persona. O sea, es alucinante. Y aquí ya entramos al tema de los delitos informáticos también, de la ciberseguridad, y que pues presenta evidentemente un desafío enorme, ¿no? Si antes ya había problemas con ciberdelitos, tanto que el 2020, me parece, sí, se creó la unidad de ciberdelincuencia del Ministerio Público. Ahora imaginen todo esto con inteligencia artificial, o sea, la cosa se hace bastante problemática. Y igual que como cuando hablo de inteligencia artificial, perdón, de delitos informáticos, ahí el debate, o mejor dicho, la solución es netamente técnico. Estamos hablando de un proceso de tecnificación de la policía, del Ministerio Público, preparación, o sea, es fuego contra fuego, tecnología contra tecnología. Pero obviamente necesita mucha inversión, entonces para ir como que concluyendo esa parte, porque creo que se me va el tiempo, hay dos grandes desafíos o riesgos de la inteligencia artificial. El inmediato es la falta de credibilidad generalizada de la información, porque puede haber fotos, videos, escritos, voz, ¿no? Que no necesariamente es real, ¿no? Tanto que algunos especialistas de la materia han dicho de que con el tiempo
los teléfonos celulares y todo este dispositivo de registro de imágenes y video y de audio va a tener un sistema de encriptación que asegure que lo que está registrándose o esa imagen ha sido tomado de la realidad. Porque, y si no tiene, por ejemplo, si en un proceso se ofrecen pruebas que no tendrían esa, esa verificación, no sería aceptable o no sería admitido para un proceso, ¿no? Porque sería susceptible a una tacha, por ejemplo, ¿no? Simplemente a que no sea, ¿no? Pues aceptado. Y a futuro, ese riesgo de la personalidad electrónica, ¿no? Este, que ya lo vimos, ¿no? Y ahora para ir finalizando, y con esto termino, tenemos modelos de imputación por IA, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué pasa si se comete un delito utilizando o mediante la instrumentación de una inteligencia artificial, ¿no? Tenemos la responsabilidad penal del desarrollador de la IA. Y aquí hay temas importantes. Entramos al tema del compliance, necesariamente. Como mencioné al inicio, em, son las empresas privadas los que generan riesgos, los que generan actividad y desarrollo humano. Entonces, también está en la obligación de poder gestionar sus propios riesgos, ¿no? Y hablamos ya de un compliance digital, un compliance informático, incluso un compliance de control de IA, ¿no? Ya los especialistas, ¿no? En compliance, en mapas de riesgos, identificarán el nombre adecuado, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad penal del desarrollador de IA, ¿no? ¿Por qué sería? Por no gestionar adecuadamente los riesgos que podría, pues, fomentar la IA, por no poner límites algoritmos al aprendizaje de la IA, ¿no? Sería una propuesta. Responsabilidad penal del fabricante de inteligencia artificial en caso de producción masiva o fusión con componentes robóticos, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de Robótica de la Unión Europea nos decía que para considerar, una cosa es una inteligencia artificial y otra cosa es un robot. Para considerar la personalidad electrónica para una inteligencia artificial tiene que tener componentes físicos, es decir, tiene que tener una interacción con la realidad material. Entonces juntamos esto con un recipiente físico y se generaría un robot tal cual, ¿no? Entonces, nuevamente, una cosa es responsabilidad del desarrollador de la IA, ¿no? El tema algorítmico, el tema cognitivo, y otro sería responsabilidad del fabricante cuando se materializa en un ente material, ¿no? Y aquí aplicaríamos pues, netamente teoría del compliance, ¿no? Mapa de riesgos, formas de control, por ejemplo, si la IA, es más, de hecho, la misma comisión lo dice, de que toda IA debe tener un botón de emergencia, en el cual se está cometiendo o se está saliendo de control, ¿no? Para avanzar un poco la explicación, apretar este botón y que finalice todo el proceso cognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si falla ese botón, ¿no? La responsabilidad de quién sería, o si se modifican los límites algorítmicos de la IA para que ésta cometa un delito. Entonces, hablamos de un tema de responsabilidad de la empresa en sí, ¿no? Y por haber sido instrumentalizado para cometer un delito, o sea, depende de la situación. ¿Qué más tenemos? Responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito cometido por entes autónomos, ¿no? Y acá hay un tema del deficiente gestión de riesgos de la empresa al deficiente control cognitivo de entes autónomos, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales aspectos de la imputación penal a una empresa es la deficiente gestión de riesgos, ¿no? Ahora, una empresa que desarrolla inteligencia artificial eh, y se comete un delito por esta inteligencia artificial, obviamente, no dependiendo del caso, se podría también iniciar un proceso contra la empresa por una deficiente control de riesgos en el aspecto del desarrollo cognitivo, de aprendizaje, de lineamientos de la inteligencia artificial. Entonces, vemos que hay una gran cantidad de riesgos, tanto en el desarrollo o en el uso, ¿no? Porque bueno, la parte final, responsabilidad penal del usuario por uso delictivo o manipulación no autorizada de IA, ¿no? Porque a mí, ¿qué me asegura de que una inteligencia artificial tenga ciertos límites de acción, límites de ejecución de conductas, pero el usuario no modifique de forma dolosa estos límites para que esta inteligencia artificial pues cometa algún tipo de delito, ¿no? Ahora, ¿cómo comete un delito una inteligencia artificial? Seguro se lo preguntan, ¿no?
pues, de diferentes formas, ¿no? O sea, uno, con el tema de generar quizás pruebas falsas, inducir en error, algún tema de estafa. Ahora, si pensamos más a futuro, el tema de cuando esta inteligencia artificial pueda tener una materialización en en un ente físico, ¿no? Por ejemplo, el tema de los carros autónomos. Entonces, son temas que ciertamente están a futuro, pero es bueno reflexionar en eso, ¿no? De hecho, mi tesis hablaba sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica por la comisión de delitos informáticos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una empresa como ente proveedor y desarrollo de tecnología comete un delito informático? O sea, el nivel de riesgo es mucho más grande, pero también el de control debe ser igualmente grande. Entonces, creo que estoy justo con el tiempo. Y bueno, estos, algunas ideas que quisiera comentarles. Les dejo mis datos, agradezco la atención, les dejo mi correo electrónico, me encuentran en redes como Renzo Vázquez Villacorta. Bueno, soy especialista en Derecho Penal Económico y Legal Tech, así que cualquier duda, consulta, me pueden escribir o también estoy presto a responderlas en este momento. Muchas gracias y quedan ustedes.